Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, otra vez. Señorías, la mayoría absoluta ha muerto. Bueno, yo creo que hay quien no se ha dado cuenta de esto, pero murió. Y después de escuchar a la señora Meroño, pues pero veo que hay gente que no se ha dado cuenta de esto. La enmienda a la totalidad tiene dos sentidos. En primer lugar, un sentido fundamental, que es la forma, y luego el fondo. La forma. Bien, yo creía que había muerto la mayoría absoluta y que yo no tendría que volver a vivir en esta Cámara, como vivía en la anterior legislatura, que el Gobierno tuviera un calendario legislativo, es decir, que el Gobierno tuviera que traer las leyes a la Cámara con su proyecto de ley, aunque solo sea porque tiene que llevar informes. Pero bueno, a ustedes eso les da igual. Me voy a dirigir a Ciudadanos. Y resulta que ahora traen una proposición de ley, de nuevo en el calendario legislativo del Gobierno, que trae el Grupo Parlamentario Popular, que de esto sabe lo justo, porque se ha trabajado en la Consejería de Fomento y utilizamos de forma absolutamente impresentable los recursos de la Consejería para o en favor de un grupo político. La corrupción política es un debate de la actualidad. Y la corrupción política tiene una deriva en los tribunales. Todos la reprochamos. También es una manera de corromper la política utilizar los medios públicos de esta manera. Y sobre todo por la defraudación que supone a este Parlamento. Me voy a seguir dirigiendo a Ciudadanos. Miren, la ley del suelo se trajo aquí con una proposición de ley. Imagínense ustedes, no estaban ustedes aquí, la nueva política no había llegado a la región de Murcia, pero la proposición de ley de la ley del suelo iba sin ningún informe. Eso sí, con un montón de escritos y de apoyos que, bueno, sí, yo no tengo nada que ver con eso. Con nosotros no habló nadie. Era la ley del suelo. Fíjense ustedes la trascendencia de aquella ley en el calendario legislativo, pero era mucho más fácil traerla aquí, para no tener que pasar ningún filtro democrático ni técnico. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo, la verdad es que estoy perplejo que dos leyes que están en el calendario legislativo del Gobierno, y la traen con el grupo parlamentario para saltar los filtros que seguramente no pasarían. Yo no creo que esto tenga ninguna justificación ni suponga un razonamiento fuera de lugar, señora Meroño. Esto es jugar sucio. Jugar sucio, sí, porque usted dice que hay colectivos que han apoyado la ley, que habrán trabajado, colectivos y el Grupo Parlamentario Popular. Estupendo. Esto ya es que ni ustedes entienden la división de poderes y además ustedes no entienden la democracia. ¿A esa mesa náutica se ha invitado al Grupo Parlamentario Socialista? Le pregunto. ¿Verdad que no? ¿Se ha invitado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos? ¿Se ha invitado al Grupo Parlamentario de Podemos para que podamos escuchar todo eso que yo digo aquí claramente, mi respeto a todas las asociaciones, a todos aquellos intereses privados, empresariales, ningún problema. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene ningún problema con esos intereses. Son ustedes los que juegan sucio, porque a ningún diputado del Grupo Parlamentario Socialista se le ha invitado a escuchar, a saber por qué y por qué necesidades había que hacer esta proposición de ley. Ustedes sí, en una mesa que convoca el consejero con la consejería y un grupo político excluyendo a esa asamblea regional que, señores de Ciudadanos, no cuenta. La forma, por tanto, nos haría dar un tirón de orejas a este Gobierno y decirles que así no se hacen las cosas. Que lo que traiga el Gobierno, que lo traiga el Gobierno. Que lo traiga con su proyecto de ley informado, para que podamos conocer nosotros, además de primera mano, por qué sí o por qué no hay que apoyar una determinada iniciativa. Y no con engaños, ni jugando sucio. Piénselo, porque este es un precedente peligroso, que los que estamos aquí respetamos el Parlamento no deberíamos justificar ni aprobar. Y el fondo, mire, señora Meroño, hay una ley en vigor del año 2009, aprobada por ustedes. Es una ley que regula esta actividad, una ley que yo he leído con detalle y establece el régimen jurídico, un régimen jurídico para que estas actividades se puedan desempeñar con seguridad jurídica,
para quien la va a prestar y para las personas a las que se va a prestar el servicio. Yo he leído la ley, he leído que requiere autorización administrativa y requiere de unos informes preceptivos, por tanto, informes que vinculaban para dar esa autorización. La información de las consejerías afectadas, entre ellas supongo que la Consejería de Fomento, Transportes, la Consejería de Medio Ambiente, porque los barcos van por el mar. Y algo tendrá que decir alguien. Quien autorice la circulación de esos barcos por el mar, Capitanía Marítima. En definitiva, parecían, en mi opinión, requisitos razonables para que la actividad económica se pueda realizar. Y además, le digo más, la ley establece que esos informes deben estar realizados en el plazo de 2 meses, 2 meses, tampoco es, en fin, no son 2 años, 2 meses para hacer estos informes, y dice la propia ley que si no se han expedido esos informes en el plazo en el que se dice, se entenderán favorables. Fíjense que la ley ya establece, por un lado preceptivo, por otro lado establece una cláusula de salvaguarda para no eternizar el procedimiento. Informes favorables, autorización del director general de Transportes, como la propia ley establece. Es decir, la ley de 2009 es una ley garantista que al mismo tiempo, en nuestra opinión, no bloquea de forma definitiva estas autorizaciones. Y le digo más, si las bloquean, son ustedes que las bloquean. Será que no funciona la consejería, que no funcionan los trámites administrativos, o esos informes no se hacen, o no se dictan las resoluciones adecuadas, porque, insisto, la ley no está poniendo una valla para que esas actividades se realicen. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en el fondo en que pongamos en marcha legislación que elimine trabas administrativas y simplifique trámites. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero eso no es abrir la barrera para todo. Y esa es nuestra opinión sobre lo que ustedes han traído aquí. Por otro lado, decir que en la exposición de motivos de la proposición de ley que ha elaborado el Gobierno y hacen ustedes, y traen ustedes, en ningún caso se dice para qué es esto. En ningún caso. Una referencia genérica a la directiva de la Unión Europea, que sí que es interpretada erróneamente, porque esa directiva excluye el transporte, incluso en el ámbito portuario, y en todo caso esa directiva, como ustedes entenderán, establecía las relaciones entre los Estados miembros, la posibilidad de que los prestadores del servicio pudieran hacerlo en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Y también hace referencia a la simplificación administrativa, pero si usted ha leído la directiva, que seguro que la ha leído, establece claramente que esas autorizaciones deben estar ligadas al interés general. Y cuando no sea así, y dicen qué casos, cuando afecta al medio ambiente, cuando afecte a la seguridad, en esos casos procede la autorización administrativa, eso sí, con la idea de que conjuntamente los Estados miembros establezcan regulaciones en donde la simplificación administrativa sea pues un elemento que nosotros sí estamos de acuerdo en que sea así. Nosotros tenemos todo nuestro respeto por las cartas y por los colectivos que hayan participado en la elaboración de esta normativa. No sé si tanto de la normativa como de este fondo con el que estamos de acuerdo, la simplificación necesaria. En eso estamos de acuerdo. No estamos en contra de los taxis en el Mar Menor, que sean un ferry circular. No estamos en desacuerdo con esto, pero eso es un transporte público, tendrá que tener una regulación de transporte público. Bien, pues a nosotros eso no se nos ha contado. Yo le insisto, señora Meroño, es que a nosotros no se nos ha hecho partícipes de esto. Por tanto, nuestro respeto a los colectivos, pero en ningún caso a el mal uso de la democracia que vuelven a hacer ustedes en la Cámara Parlamentaria. Hacen suyos a los colectivos, hacen suya a la sociedad, pero nosotros a esos colectivos que respetamos les pedimos el mismo respeto. Estamos abiertos a hablar con cualquier colectivo. En el Grupo Parlamentario Socialista nadie cierra la puerta a nadie. Sí, solamente hay un problema, que quieran, que vengan. Solo han venido a hablar con ustedes. Como no están aquí, se lo transmito desde la tribuna. Estamos abiertos a hablar. No utilicen ustedes tramposamente las instituciones. Ustedes no están habilitados para ir a esa mesa si no invitan a los demás grupos parlamentarios. Ustedes no están habilitados para eso. Están haciendo trampas con la democracia. Si van los grupos parlamentarios, vamos todos. Ustedes y nosotros. ¿Lo entienden? Eso es democracia. Gracias. Muchas gracias, señor López Pagán.